Hola, ¿qué tal? Estoy en el campo y me he acordado mucho de vosotros. Entonces he pensado, voy a grabarle un vídeo a mis niños para que vean cuánto me acuerdo de ellos y les voy a enseñar las cosas que más me gustan del campo. Lo que más me gusta del campo es que hay muchas plantas. ¿Veis? Hay muchísimas plantas y me encantan las plantas. Y entonces yo tengo aquí un amigo que sabe mucho de plantas y me ha enseñado unas cosas y digo, se las voy a enseñar a mis niños. Primero hay muchos tipos de plantas, muchísimas, mira. Pero para diferenciarlas hay tres tipos. El primero serían las hierbas. Las hierbas son flexibles, el tallo es blando, suelen ser pequeñitas y estos se llaman hierbas. Mira qué florecita. También tenemos otro tipo de plantas. Por ejemplo, vamos a buscar. A ver qué más tipos de plantas encontramos. ¿Y esta planta? Parece una hierba. Pero las hierbas no tienen ramas, solo tienen pequeños tallos verdes. Y si las hierbas no tienen ramas y este tipo de plantas sí tiene, no puede ser una hierba. Esas plantas que son con ramitas pero no tiene tallo, que son más grandes, son arbustos. Vamos a buscar más arbustos. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es tomillo. Esto se lo echan las mamás a la comida. ¿Veis que tiene ramas? Pero si buscamos mucho, veremos que no tiene tronco. Estas plantas se llaman arbustos. Y como decíamos antes, estas pequeñitas que no tienen ramas, que solo tienen tallitos pequeñitos, son hierbas. ¿Y esto? ¡Qué tronco más grande! No es flexible. No es flexible. Entonces, ¿será un arbusto? ¿Será una hierba? No. ¿Sabéis lo que es, verdad? Es un árbol. El árbol se diferencia de los arbustos y de las hierbas porque tiene un tronco muy grande que sujeta las ramas y las hojas. ¿Veis cuántas hojas tiene? Esto es un olivo. Es muy típico de Andalucía. Y el olivo tiene muchas hojas, ¿las veis? Pero yo me he dado cuenta de que todos los árboles no son iguales. Vosotros también, ¿verdad? Todavía no ha llegado la primavera, aunque está a puntito. Y nos podemos encontrar este tipo de árbol. Es un árbol porque tiene un tronco fuerte que agarra las ramas. Pero ¿por qué no tiene hojas? ¿Estará muerto? No, no está muerto. ¿Veis? Tiene pequeños brotes porque se acerca la primavera. Pero ¿por qué no tiene hojas? Bueno, ese tampoco tiene hojas, ni este. Estos árboles son cerezos. Los cerezos son diferentes a los olivos, no solo porque den diferentes frutas. Mi amigo, que vive aquí en el campo, me ha contado que estos árboles se diferencian en una cosa. Unos árboles
cuando llega el otoño, hace que haya muchas hojas en el suelo. Y no es porque los árboles se mueran. Los árboles sueltan sus hojas en otoño para poder pasar el invierno y en primavera volver a florecer. Estos árboles que pierden todas sus hojas, como el cerezo, cuando no tienen hojas los árboles, se llaman árboles de hoja caduca. Como caducar del yogur, pues así. Caducan sus hojas, pero el árbol no muere. Cuando viene primavera vuelven a echar sus hojas. Sin embargo, los olivos, como ese olivo, los olivos son árboles de hoja perenne. Qué palabra más rara, ¿verdad? Pues los árboles de hoja perenne, da igual que sea otoño, invierno, verano, siempre, 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 siempre tienen hojas. Unas veces más, unas veces menos, pero siempre tienen hojas. ¿Las veis? Bueno, y ahora que os he contado tantas cosas, vamos a recordar lo que hemos visto. Esto chiquitito que vemos en el suelo, ¿cómo se llama? Estos son hierbas. Son flexibles. Hola, Brutus. Son flexibles. No tienen tronco. No tienen ramas. Se pueden romper fácilmente. Bien, después las plantas que tienen ramas pero no tienen troncos, como el romero. El romero, por ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez una planta de un romero? El romero es un arbusto. ¿Por qué? Porque el romero tiene muchas ramas, pero no tiene tronco. Entonces se llama arbusto. Como podíamos ver aquí. Esto es romero. ¿Veis? ¿Veis las ramas? Pero no hay tronco. Recordamos, se llaman arbustos. Y después tenemos los árboles, que nos encanta subirnos a ellos cuando vamos al campo, que nos dan frutas. Por ejemplo, los olivos nos dan las aceitunas. Y esos son los árboles. Que también hemos visto que hay árboles con hojas y árboles sin hoja. Los árboles sin hojas son árboles de hoja caduca y los árboles con hojas, que no las pierden nunca, son árboles de hoja perenne. Bueno, niños, espero que os haya gustado mi vídeo, que os guste el campo, que hayáis aprendido lo que son las plantas, que son hierbas, arbustos y árboles, y que sobre todo cuando vayáis al campo cuidéis mucho, mucho las plantas, que no dejéis basura, que no hagáis fuego, aunque vosotros no deberíais jugar con mecheros, y que disfrutéis mucho. Pedidle a vuestros papás que os lleven mucho al campo, que es muy, muy, muy bueno, y te lo pasas pipa. Yo vengo con mis perros siempre, así que adiós.